El inglés Alan Turing puede ser considerado el padre de la inteligencia artificial, aunque este nombre no se usase hasta después de 1956. Turing descubrió la lógica matemática en la Universidad de Cambridge en 1937. Estuvo en el Institute for Advanced Studies de Princeton, donde estaban Gordon y von Neumann, entre otros destacados lógicos y matemáticos, además de Albert Einstein. Buenos días, mi nombre es Román Eduardo Carrascal Rincón y hoy les vengo a hablar sobre el tema de análisis de Turing del proceso de la computación. En sí, todos sabíamos que Turing hablaba sobre un algoritmo. ¿Qué quería decir con este? Que era una relación de pasos o una relación de instrucciones que una persona podía tomar para llegar a un dicho resultado. Estas instrucciones podrían ser tomadas en un modo mecánico y preciso. Un ejemplo de estas puede ser lo que es una sencilla receta de cocina. Turing en sí consiguió mostrar o consiguió dar a ver que una persona podía limitarse a unos sencillos pasos para mirar cuántas acciones básicas se pueden llegar a tomar y sin que todas estas sean tan complejas para llegar a un mismo fin o para llegar a ese mismo resultado. La siguiente que pudo ver Turing era el cómo se podía sustituir una persona con una simple máquina, con cómo sus simples acciones podrían ser tomadas por una máquina y éstas podrían ejecutarlas en necesidad de que esta acción fuera reemplazada, la máquina pudiera reemplazar en sí al hombre, pero se logró demostrar en un problema que consiguió o que salió, que fue el Ancient Problem, el cual quería dar a conseguir que la persona en sí era más capacitada que la máquina, debido a que la máquina no podía procesar en sí lo que era el deducir una respuesta. La máquina estaba solamente programada para recibir un cierto código y transformarlo. Aquí fue donde Turing logró demostrar lo que era la máquina universal. Esta máquina consistía en que tomaba un dicho programa o código y este lo codificaba, lo realizaba para sí mismo. Turing demostró que habría una gran variedad de complicados cálculos matemáticos, los cuales solamente podían ser realizados por la máquina, pero esta no era capaz de realizar el Ancient Problem, el cual era el problema de la lógica. No podía ser capaz de deducir, de influir. La máquina de Turing puede considerarse en sí misma como un intérprete, debido a que esta lo que hace es tomar la información y la organiza para sí misma, interpretando sucesivos quintetos para resolver la tarea que está siendo codificada, para la cual ha sido codificada. Finalmente, la máquina universal, en cada una de sus partes o sucesivas acciones de los dígitos o de un dicho código, una máquina que simplemente lo único que hace es recibir un dicho código o un dicho programa y lo que hace es mostrar al cliente o mostrar al dicho usuario su resultado o lo que él quiere ver. Bueno, vamos a hablar sobre Alan Turing en Princeton. Aunque en Inglaterra los matemáticos no se preocupaban por obtener el grado de doctor, era muy conveniente que Alan Turing organizara su estancia en la Universidad de Princeton como estudiante universitario. En la instancia de Alan Turing en Princeton, logró hacer una tesis doctoral cuyo director fue Alonzo Church. Turing estudió la jerarquía de sistemas que se obtenían a base de hacer esto una y otra vez. Otro concepto que introdujo en su tesis doctoral fue la de una máquina de Turing modificada de forma que pudiera interrumpir el proceso de computación para recabar información externa. Gracias a tales máquinas se pudo concluir que uno de los dos métodos irresolubles era más irresoluble que el otro. Durante su primer año en Princeton, Turing tuvo que
tema de la computabilidad es de gran importancia en matemáticas. No deberíamos pensarlo como algo que solo concierne con números como tales. Podemos tener máquinas de Turing que operen directamente sobre fórmulas matemáticas, como por ejemplo expresiones algebraicas o trigonométricas, o que lleven a cabo manipulaciones formales de cálculo. Todo lo que se necesita es una forma precisa de codificación en secuencia de ceros y unos. Todos los símbolos matemáticos comprados. Después de todo esto, es lo que tiene en mente Charles Plum, que reclamaba un procedimiento algorítmico al responder cuestiones matemáticas de naturaleza genial. Ahora bien, sabemos que las máquinas de Turing son un lenguaje de bajo nivel, de tanta expresividad como cualquier lenguaje de programación. Por ser demasiado básicas, no facilitan la forma en cómo programar, más bien facilita la manera en cómo resolver cosas con ella. Conceptualmente, una máquina de Turing es un modelo computacional que realiza una lectura-escritura de manera automática sobre entrada llamada cinta, generado por una salida externa de esta misma. Funcionalmente, este es un dispositivo que es manipulado por símbolos de escritura entre ceros y unos. La máquina de Turing es particularmente útil en la explicación de funciones de un CPU dentro de un computador.